Amada Iglesia del Señor, que Dios les bendiga rica y abundantemente son mis mayores deseos, rogándole al Dios Todopoderoso que Él en su misericordia, en su amor, en su bondad, nos llene con su sabiduría, con su entendimiento, con su amor y que podamos discernir cada palabra que Él quiere explicarnos hoy para usted y para mí. Pongamos atención. Y aquellos que ponen atención se van a edificar, se los aseguro, en el nombre de Jesús, se los aseguro. Hermanitas, hermanos, un saludo muy cordial de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual no lo vemos, pero está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Hay muchos que lo niegan o lo hablan, pero de los labios para afuera. Pero los que lo sentimos y lo vivimos sabemos que Él está en nosotros. Él dijo, no os dejaré solos, estaré con vosotros todo el tiempo. Él está con nosotros. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. El Padre amó al Hijo. El Hijo nos ha dado de su Santo Espíritu también y está en nosotros. Nos estamos enfrentando a una verdad en el día de hoy. Y la razón es muy verdadera, valga la redundancia, en la cual, ¿por qué es que los dones del Espíritu hoy no se miran o no se sienten dentro del ser humano que está metido entre la iglesia y que se convierten en religiosos muchas veces, criticando y a veces hablando cosas que no deberían de decir? Pero ahí están, dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Les voy a explicar por qué. He orado a Dios y le he pedido a Dios y he llorado por los textos bíblicos que les voy ahora a mencionar y a leerles. Ahí en Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 10. He llorado porque yo he sentido que yo le he fallado a Dios. He sentido que como siervos le fallamos a Dios. Esta es la razón por que la iglesia ha estado hoy en día, ha estado satisfecha como ha vivido. No ve milagros, no ve grandes sanidades, no ve liberaciones. Comprendan y entiendan, somos el cuerpo de Cristo. No importa donde usted se reúne o la denominación donde usted vaya, porque lo primero que preguntan es, ¿usted se reúne? ¿Ah? ¿Qué gano yo con reunirme si verdaderamente hay insatisfacción dentro de aquellos que se reúnen? Alaban y glorifican el nombre de Dios, pero de labios. Las iglesias hoy no cumplen con lo que el Señor les ha manifestado. Es un destino que está muy lejos. Cuando Pablo habla con su joven amigo Timoteo, el apóstol Pablo les hace una recomendación: que despierte el don que había en él. Hoy necesitamos que muchos dentro de las iglesias, pastores y líderes, despierten ese don que hay dentro de nosotros. ¿Cuál es ese don? El Espíritu Santo que Dios nos ha dejado en nosotros está cargado de regalitos, regalos muy lindos, regalos llenos de amor, llenos de misericordia, de sanidad, de liberaciones. Él ordenó que estos regalos especiales fueran para usted y fueran para mí, como iglesia del Señor, como siervo del Señor. Pero usted y yo, digo usted y yo porque yo antes no entendía estas cosas, ahora las entiendo y las comprendo y trato de llevarlas y explicarlas como iglesia. Si leemos el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace una recomendación, capítulo 12, versículo del 12 al 27. Aquí se encuentra una verdadera esencial de muchas cosas que la iglesia debe de tenerla hoy, debe de vivir usted como miembro de ese cuerpo de Cristo, no como uno más que va a reunión ahí por perder el tiempo, por ir a conocer a sus amistades ahí en ese club de amigos. No, eso no es. Es que verdaderamente sientan la responsabilidad de lo que hoy está aconteciendo en el mundo y que muchos líderes no hablan ni dicen nada. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo?
Es una verdadera, algo que está sucediendo, algo que no quieren hablar. Si nos comprendemos nosotros que allí, cuando el ser humano se ha decidido a obedecer a Dios y a manifestar las obras que Dios dijo que estaban en nosotros, lo hace, porque el Señor está con nosotros. Y viene a edificar la iglesia y se empiezan a manifestar los dones. Pero si usted no entiende estas cosas, ¿qué va a explicar usted? Si no entiende, no lo vive. Recuerden que esto es para edificar a aquellos que se reúnen, que llegan a reunirse a las iglesias. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 13 al 12. Versículo 3 al 12. Ahí se encuentran mucha referencia de lo que son los verdaderos hijos de Dios con los dones del Espíritu, manifestándolo exactamente lo que Dios está demandando en estos últimos tiempos. ¿Saben para qué? Para edificar la iglesia del Señor, para que nosotros podamos entender y comprender. Oremos a Dios para que Dios nos dé su sabiduría y nos dé su entendimiento y podamos discernir lo que Él quiere darnos en el día de hoy. Oremos. Mi buen Señor, venimos ante tu presencia, Señor, para rogarte, para implorarte, para pedirte perdón, Señor, porque hemos fallado mucho, Señor. En verdad, venimos a ti reconociendo nuestros errores, nuestras fallas, Señor, para que tú en tu compasión, en tu misericordia, Señor, nos limpies, nos ayudes a entender, comprender estas verdades que están en este libro sagrado y poderlas comunicar a aquellas personas que van a poner atención. En el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que están del otro lado de la pantalla y por este servidor, que me perdone y que me ayude a entender, para comprender, para llevar esta palabra. Te lo suplico, te lo imploro, Padre mío, en el dulce nombre de Jesús. Tal vez soy una persona no digna para predicar tu palabra, pero tú me llamaste como tu siervo y aquí estoy tratando de servirte. Ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bendice a todos los que están del otro lado de la pantalla y llénalos con tu sabiduría y con tu entendimiento, llénalos. Amén, Señor. Amén. Amado pueblo de Dios, quiero invitarlo muy cordialmente para que vengamos aquí, usted y yo. Tome la Biblia ahí donde usted está sentado, coja la Biblia y lea ahí en Hebreos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 unos cuantos textos bíblicos, pero vamos a analizar lo que la palabra de Dios nos enseña. Hebreos 5 dice su palabra. Entienda bien, comprenda bien y medite bien y lleve esa palabra a su corazón y vívala. Si usted no la vive, usted no puede llamarse hombre de Dios o mujer de Dios. Dice su palabra. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Todo aquel que es escogido de entre los hombres, nombre para representar a Dios y para hacer ofrendas y sacrificios de los pecados. Como sacerdote, sujeto, es humano, sujeto a las debilidades humanas. ¿Me escuchó bien? ¿Me entendió bien, religioso? Sujeto a las debilidades humanas. Puede tener compasión de aquellos ignorantes y de los extraviados. No como muchos que dicen que Dios es juego consumidor, que Dios es amor. Dicen muchos predicadores, porque los he oído, que Dios es amor, pero que también es juego consumidor. Y que Dios, a aquellos que andan arrastrados en la calle y todo, no los quiere, los detesta, los tiene apartados. Están locos. No entienden el amor de Dios, que Dios es amor. No entienden el amor de Dios. Necesitan venir a Cristo. Necesitan conocer a Cristo para que se den cuenta que hay muchas personas humanas débiles que van al fracaso. Hay que tener compasión de aquellos que son ignorantes,
de aquellos que andan extraviados. Hay que tener compasión y amor. Si no tienes compasión y amor, ¿cómo dice que Dios no ama? Si Dios es amor, Dios al que anda más arrastrado, el que anda más apartado, el que más ama. Dios desecha al que lo desecha. Pero hay muchos que son ignorantes, hay muchos que son extraviados a causa de su debilidad. Pero escúchame bien, sigamos leyendo. Allí, sigamos leyendo Hebreos 5. ¿Qué te dice? ¿O qué me dice? Porque el Señor tiene muchas cosas para ti, tiene muchas cosas para mí. Dice, ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como los pecados del pueblo. Tanto como los pecados del pueblo. Ahora del mundo entero, porque el mundo entero está convertido en pecadores. Nadie puede tomar honor para sí mismo. ¿Me escuchaste bien? Nadie puede tomar honor para sí mismo. ¿Entender bien esta palabra? Sino que es Dios quien lo llama y le da honor, o lo nombra pastor, o lo nombra discípulo, o lo nombra maestro. ¿Por qué te pones apodos aquí en la tierra si no te los has ganado? Pero hoy aparecen tantos apóstoles, tantos, pero tantos pastores, maestros que no saben nada. Oh Dios, ayúdanos a entender que a veces son más ignorantes que los ignorantes que están en la calle. Es Dios quien lo llama, es Dios quien te da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, escúcheme bien, de la misma manera Dios llama a Cristo y lo nombró, Él lo nombró. Cristo no se nombró sumo sacerdote solo, Cristo no se nombró, Dios lo nombró a Él. Y no se nombró, sino que lo nombró Dios a sí mismo y le dio el honor y le dijo, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado. Y también le dijo en otras partes de las Escrituras, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Lo nombró sacerdote para que esté en el trono de la gracia. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, entiéndame bien esto, encuentra bien la razón, el por qué la lectura bíblica nos saca de la ignorancia, de esa tanta ignorancia que dices y repites que leíste en un libro o que oíste de alguien. Hay que tomar consejos de hombres de Dios, pero no vivirlos, porque vivo lo que dice esta palabra. Le dice el Señor, tú eres sacerdote para siempre de la misma clase de Melquisedec. Mientras Cristo, escúchame bien, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y con muchas lágrimas, oró al Padre y tenía poder para liberar de la muerte a muchos, limpiar de la lepra a muchos, dar la vista a los ciegos y hacer hablar a los mudos, levantar a los caídos. ¿Por qué lo hacía? Por la obediencia, porque Jesucristo se sometió, fue obediente hasta la muerte al Padre. Él le dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, cuando él oró al Padre que estaba desesperado. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y nosotros muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad del Padre. Yo le pido a Dios que me perdone porque le digo, Señor, como humano te he fallado tanto, tanto te he fallado. Ayúdanos como siervos para ayudar a otros siervos y siervas a entender y a comprender que la obediencia, Dios te va a recompensar por la obediencia. Cristo, a pesar de ser hijo sufriente, porque Él sufrió también, y tal vez sufrió más que nosotros, porque llevó todos los pecados tuyos y los pecados míos, sufrió más. De esta manera llegó a ser fuerte en la salvación eterna para todos aquellos que le obedecen, para todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, para todos aquellos que me preguntaste una vez, un día de esto me preguntaste que era mejor
ayunar, obedecer a Dios. Yo no hago nada con ayunar si no obedezco a Dios. Pero si obedezco a Dios, todas las cosas me ayudan a bien, todas las cosas. Y Dios lo nombró, escúchame bien, Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Ese es nuestro Dios. Ese es el que vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. El Salvador del mundo, Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, porque hoy somos llamados a tantas escuelas que hacen de ministerio, de apostolado, para nombrar apostolado, mandar apostolado, que siempre son la misma persona, no cambian en nada, porque no les enseñan la verdad. Hermanita, hermanito, hermano pastor, líder de las iglesias, el tema de hoy, para todos los que le obedecemos, para todos los que le obedecen, quiero darte que vayas a Mateo 10 en el versículo 7, 8, que vayas a Marcos 6 en el versículo 7 al 13, que vayas a Lucas 9 en el versículo 1 al 6, que vaya a Hebreos 5 que he leído en el versículo 1 al 10 de Hebreos 5, Primera de Corintios, el capítulo 14, versículo 3 al 12. Para todos los que le obedecen es el tema. El tema para todos los que le obedecen, que es más fácil obedecer a Dios o nombrarme apóstol del Señor o nombrarme pastor del Señor simplemente para que me respeten o para estar al par de los grandes ahí. A mí no me interesan los puestos aquí en la tierra. Lo que me interesa es enseñar esta verdad y llevar esta verdad con el Espíritu Santo por delante, para que el Espíritu delante toque los corazones, aún de aquellos que se dicen ser y no lo son. Encontremos algo en el llamado que el Señor le hizo a los 12 apóstoles. Pero meditemos bien en ese llamado, porque muchos dicen, sí, Dios los llamó y los comisionó. Todo el mundo dice eso nada más. Tal vez eso es lo que enseña. El Señor Jesús escoge a los 12 apóstoles y les da instrucciones, los prepara, los recomienda que vayan y anuncien, ¿qué? Anuncien las buenas nuevas del reino de Dios que se acercaba. El reino de Dios que se acercaba. Hoy nosotros anunciamos que el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Que anuncien el reino de Dios. Y de ellos sale algo, que es el poder de Dios que viene del cielo. ¿Por qué les digo? Vayan, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, den vista a los ciegos. A ver, levanten al paralítico, al caído. Pero lo queremos hacer al yo de la persona. No, eso no es tuyo. Esos son dones que Dios te ha dado. Si tienes el don, hazlo. Hazlo en el nombre de Jesús. Resucita muertos. Sana al enfermo. Limpia las enfermedades. Da vida como el Señor da vida. Cuando digo resucita a los muertos, hoy, ¿cuántos de nosotros no estamos muertos en vida y en pecado? Estamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos como zombies. Por estar metidos, enrolados en la oscuridad, en el pecado. ¿Cuántos no viven así hoy? Y tienen su religión y van a las iglesias. ¿Cuántos no están así? Pero el Señor me dio vida. ¿Vida para qué? Para inyectarte esta misma vida a ti también. Y es gratis. Gratis porque de nada. No se cobra nada, pero hay muchos que cobran hoy y se hacen millonarios por esto. Vaya, lea Mateo 10 en el versículo 5 y 7. Todos los que participan de Dios tienen el poder del cielo y el poder del cielo está entre nosotros porque Dios nos ha comisionado para que hagamos estas cosas. Los apóstoles aprendieron la lección. Nosotros hoy con este libro sagrado, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, y no aprendemos la lección.
¿De qué es la comisión de nosotros? ¿Qué nos ha encomendado el Señor? Él los comisionó y los envió. Óigame bien, fueron enviados. Y en la presencia del Espíritu Santo, porque va con nosotros. Donde quiera que estemos, va con nosotros. No te preocupes, que tienes que agradar, que tienes que ser famoso y que tienes que... No te preocupes. Trabaja solamente para la obra de Dios, hermanita, hermanito. Lucha por la obra de Dios, pero lucha por la obra de Dios, no por tu vida, de que tengo que aparentar o tengo que ser alguien. Yo no quiero ser nada aquí en la tierra, simplemente un servidor del Señor. No se olviden de Hebreos 5, versículo del 1 al 10. Este tema es para todos los que le obedecemos. Recuerden bien que el sumo sacerdote está sujeto a debilidades humanas. No, pero ya sos purificado, ya sos una santa, sos un santo, y ya verdaderamente quieres andar más en las nubes. Pon los pies aquí en la tierra y date cuenta que eres un pecador. Mientras estés con los pies puestos en la tierra, eres un pecador. Estamos luchando. Es una guerra espiritual que tenemos día a día, pero si no te han despertado a esta guerra, vamos, sométete hoy en día y te vas a dar cuenta. Esto es para todos los que lo obedecemos, porque nosotros padecemos debilidad humana. Y hablamos de los ignorantes, hablamos de los extraviados, de los que rechazan al Señor. Y a veces nos convertimos nosotros más en ignorantes y extraviados que todos aquellos que llegan a reconocer al Señor y llegan a ser grandes hombres y mujeres de Dios, sin letras de nada, sin conocimiento de nada, simplemente con unción del Espíritu Santo. Es que tienen debilidades, es que son humanos. ¿Y quién ha venido que no tiene debilidad? Si el mismo Jesús también pasó por sus debilidades humanas y sufrió grandes cosas. De la misma manera, Cristo no se nombró así. Muchos se nombran el pastor tal, la pastora tal. ¿De dónde aparecen esto? ¿De quién? Es el Señor. Aviva el don que hay en ti, le dijo Pablo a su joven amigo Timoteo. Y el Señor le dijo a Jesucristo: tú eres sacerdote para siempre de la misma clase de Melquisedec. Tú eres escogido por mí. Tú eres nombrado por mí. Y cuando Dios nombra a una persona y envía a aquella persona, nada ni nadie puede detener lo que Dios está haciendo en aquella persona. Así que Cristo, a pesar de ser hijo sufriente, porque Él pasó muchos sufrimientos, ¿Aprendió qué? A ser obediente, porque Él en todo le daba gracias a su Padre. Levantaba la mirada del cielo, se apartaba a un lado y le daba gracias al Padre. Nosotros tenemos que aprender a darle gracias a nuestro Dios celestial, a nuestro Padre amado, a darle gracias en todo momento, en las buenas y en las malas. Aunque estemos pasando serias dificultades, démosle honor y gloria. Cuando tú aprendas estas cosas, vas a ver la gloria de Dios reflejada en tu vida. Vas a vivir diferente a como vives hoy. Aprende. Dios quiere guiarte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amo en el amor de Dios. He llorado mucho con este texto. Vamos, te mando que leas ahí Hebreos capítulo del 1 al 10, pero lee despacito, léelo y te lo lleva a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo y vívelo y te darás cuenta lo que Cristo pasó humanamente. Muchas veces nosotros no lo hemos pasado y pegamos gritos y reclamos y todo. Dios te bendiga, entiéndame, compréndame. Dios no quiere que ninguno de sus servidores se le pierda. Por eso nos está hablando. Te habla a ti, me habla a mí. Este mensaje yo lo tomo para mí y he llorado mucho cuando estaba leyendo Hebreos 5, en versículo 1 en adelante. Leí y lloré porque siento verdaderamente que a veces le hago reclamos a mi Señor que no debería hacérselo. Él me ha perdonado de todo. Que Dios les bendiga. Si no me suelta a llorar nuevamente. Bendiciones. Muchas bendiciones. Amén. Amén.